Tratar de abarcar en esta última unidad, el primero tiene que ver ya con la parte de especialidades. En los proyectos ya empezamos a ver nosotros la parte estructural. Ya ustedes al menos tienen la lógica base para poder desarrollar un plano básico estructural, tal vez no al grado de detalles como estaban los planos ahí, pero al menos la base fundamental ya la tienen. Vamos a tratar de ver un par de temas todavía que quedan un poco rezagados de la parte de arquitectura, pero principalmente nos vamos a enfocar en la parte ya de Revit para especialidades. Y cuando me refiero a especialidades, vamos a ver algunos conceptos bases de cómo elaborar un plano, por ejemplo, para instalaciones hidráulicas, cómo elaborar un plano para instalaciones eléctricas y las bases de la parte mecánica también. Va a haber un folleto que voy a tratar de compartir, se los voy a tratar yo de pasarlo a PDF en digital porque lo tengo en físico. Entonces es un folleto que se dedica específicamente al aprendizaje de Revit en esta parte. Creo que eso les puede ayudar un poco. Algunos de los ejercicios que ahí aparecen se pueden descargar de la web, o sea, hay sitios web en los cuales estos ejercicios se han subido. Voy a tratar de buscar algunas páginas en donde están, pero si no, se pueden crear las condiciones para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios de igual forma. Hay algunas situaciones que yo, revisando las nuevas versiones de Revit, lastimosamente las últimas plantillas de Revit no son muy buenas para el trabajo de este tipo de desarrollo en Revit. Primero porque no tienen todas las plantillas que se necesitan para el desarrollo de este tipo de planos, y eso hace que muchas galerías o bloques no estén preinstaladas. Hay que estarlas instalando. Bueno, tal fue el caso que vimos de ejemplo, por ejemplo, en la parte de estructuras. En la parte de estructuras tuvimos que empezar a incorporar, y tuve que compartirles yo una galería o librería en el caso de que algunos no las tuvieran, para poderlas insertar dentro del proyecto y poderlas utilizar, principalmente en la parte que compete al diseño de varillas o elementos estructurales de refuerzo en los planos estructurales. Entonces se daba ese pequeño problema. Lo mismo sucede en la parte de especialidades. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita esta plantilla que yo tengo ya es una plantilla preconfigurada, ya les voy a decir de dónde la pueden descargar. Pero si nosotros nos vamos a la pantalla de Revit donde nosotros iniciamos sesión, está acá, ustedes van a notar que aquí están las plantillas base para el inicio de proyectos. Está la plantilla que nosotros aprendimos a utilizar, con la que nosotros configuramos una plantilla nuestra, que era la de arquitectura. Luego ustedes pueden ver que hay una que se llama construcción, otra que se llama estructuras y otra que se llama mecánica. Pero esto se queda muy corto, porque la parte eléctrica, ¿dónde está contenida? No hay una plantilla para la parte eléctrica. No hay una plantilla, por ejemplo, para la parte hidráulica, tampoco. Entonces quedan un poco cortas, y al utilizar una de estas, por ejemplo, voy a utilizar la de mecánica. Nosotros ingresamos y la plantilla se configura para la parte mecánica primordialmente, pero existen otros elementos. Digamos que yo lo que quiero es diseñar ductos de aire acondicionado. Esta primera parte en la pestaña de sistemas, ya vamos a ver bien la pestaña de sistemas, pero este primer panel contiene los elementos para el diseño de aire acondicionado, estos que dicen HVAC. Entonces aquí hay como, por ejemplo, dibujar ductos, donde poner o ubicar elementos como rejillas, ductos flexibles, etc. Entonces, si yo quiero insertar elementos como los ductos, voy a trazar aquí un ejemplo que, de hecho, si ustedes se fijan, no se ve en la vista principal porque están a una altura X, pero si yo lo pongo en la vista tridimensional, aquí aparece. Noten que no hay una condición adecuada para el dibujo. Incluso al insertar elementos y hacer empalmes, si se fijan, genera errores. Esto es debido a que todos los elementos necesarios para el trazado de instalaciones de este tipo no están cargados. Vamos a ver otro ejemplo.
vean, dentro de la pestaña System, nosotros estábamos viendo ahorita esto. Me voy a pasar aquí donde dice Plumbing and Piping. Son los elementos para hidráulica. Entonces aquí puedo dibujar tuberías hidráulicas. Yo puedo seleccionar estos elementos, la tubería está precargada. Noten que aquí me da una altura base, yo la voy a poner ahorita a 0 metros para que quede en el nivel 1. Y voy a trazar la tubería. Vean, yo puedo trazar la tubería inicial, pero noten, el cursor del mouse se pone bloqueado. Y es porque el siguiente tramo del ducto no lo puedo dibujar porque hay elementos que no están cargados dentro de la galería de Revit que permitan poder generar continuidad en el trazado de ducto. Estos elementos que no están cargados, por ejemplo, son los elementos en los que se hacen las intersecciones entre tuberías, díganse codos, yetés, crucetas, etc. Todos esos elementos no están precargados, lastimosamente. Y entonces nosotros tenemos que ir a la galería e irlos cargando uno a uno, según sea el caso necesario, para que el producto del dibujo sea adecuado. Entonces, estas plantillas, al menos cuando yo las revisé preliminarmente, no están adaptadas para el trabajo real de las especialidades. Entonces, son las plantillas que al menos esta versión 2018 no las tiene muy bien desarrolladas. Entonces, para esto lo que les recomiendo es que bajen plantillas de versiones anteriores de Revit y esas las actualicen a la versión nueva. ¿Dónde pueden conseguir ese tipo de plantilla? Voy a cerrar ahorita este archivo y les voy a mostrar. Esta galería yo se las mostré hace ya un par de meses, donde yo les enseñé que ustedes podían descargar muchos bloques de Revit y principalmente las plantillas, que son uno de los objetos de dibujo fundamentales en este caso. Entonces, vean acá, cuando ustedes busquen esta galería es de la versión 2009 de Revit. Entonces, ustedes van a poner en el buscador de Google Revit Components 2009. Le dan buscar y el programa los va a llevar directamente a esta página que ustedes ven aquí. Es esta presentación. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, ustedes lo que van a hacer es dar clic aquí donde dice Revit Map, que es la versión que nosotros estamos manejando ahorita de Revit Map. Y aquí hay una pestaña que dice Use Library. Entonces ahí está la librería de bloques de Revit, de esta versión, ¿verdad? Pero es una librería bastante completa. Aquí hay archivos de familias, pero también está esta que dice Templates. La que nos interesa es la parte que dice Templates. Damos clic ahí, la seleccionamos y van a aparecer estos bloques. Aquí están estos bloques principales o plantillas, que son las que nosotros vamos a necesitar para el desarrollo de las especialidades. Noten, aquí aparece la plantilla para diseño eléctrico, si nosotros queremos desarrollar el diseño eléctrico de una edificación. Están las plantillas para los sistemas en general y la plantilla para mecánica. Una de las ventajas, yo acabo de descargar esta que dice sistemas, porque aquí dentro de los sistemas aglomera varias especialidades esta plantilla. Entonces, se descargan esta plantilla y luego lo único que hacen es que a la hora de abrir un nuevo proyecto, acá, ustedes le dan aquí abrir nuevo y en esta parte se van al browse y buscan la plantilla donde ustedes la hayan descargado. La buscan, la seleccionan y la abren. Entonces eso les va a abrir una plantilla como esta. Una plantilla como esta. Entonces, claro, esta plantilla está en unidades tal vez no adecuadas. Normalmente la van a encontrar en pies y pulgadas. Ustedes tienen que configurar las unidades a metros. Pueden hacer una configuración ya creada en metros y después ustedes hacer como hicimos en la primera unidad, ya la personalizan, guardan esa plantilla, ese template y la tienen ahí ya en las unidades que necesitan para que no tengan que estar cada vez transformando unidades cada vez que abran un proyecto nuevo. Bien,
dentro de ella ya hay una configuración para el trabajo de especialidad y hay bloques precargados para el desarrollo de las especialidades. Entonces, vamos a aprender algunos conceptos básicos ahorita de la configuración que nosotros tenemos que establecer de la plantilla y cómo la tenemos que revisar, que esté generada para que funcione a la hora de desarrollar el proyecto. Claro, ustedes podrían trabajar con una plantilla de arquitectura y hacer todas las configuraciones necesarias para que esa plantilla de arquitectura le funcione para el fin que nosotros lo necesitamos. Pero el problema es que eso les puede llevar demasiado tiempo. Empezar con una plantilla preconfigurada les ahorra una gran cantidad de tiempo. La única cuestión es que ustedes van a tener que hacer un pequeño trabajo de ajuste de algunos elementos, pero ya no van a tener que estar precargando varios. Entonces esa es una gran ventaja. Ya eso es decisión de ustedes. Si ustedes quieren hacer una configuración a partir de cero propia, ustedes lo pueden hacer. Si quieren hacer una configuración a partir de una plantilla precreada, también lo pueden hacer. Dos cosas vamos a ver hoy. Primero, les voy a enseñar cómo ustedes pueden generar filtros para poder organizar correctamente la información dentro de su plantilla. Porque vamos a ver aquí que hay una preconfiguración ya establecida, que varía un poco, el browse varía un poco a lo que ustedes ya están acostumbrados a ver en la parte de arquitectura. Entonces, para que ustedes entiendan esa lógica, yo les voy a enseñar a poder crear un filtro para que ustedes puedan organizar mejor la información, en el caso que ustedes lo quisieran hacer en algún momento. Lo segundo es, vamos a ver filtros para la visualización de algunas cuestiones aquí en la parte ya de especialidades, porque vamos a tener que hacer algunas configuraciones y filtros de información para que las cosas se vean como tienen que ser. De hecho, esta plantilla ya tiene esas preconfiguraciones, pero vamos a aprender a hacerlas para que ustedes en algún momento aprendan a ajustarlas o a crear nuevas configuraciones que mejoren la calidad del dibujo. Entonces, vean acá, les voy a mostrar el browse que aparece aquí. Si ustedes ven, el browse que tenemos es un poco distinto al de arquitectura. Primero porque aglomera las principales disciplinas. Vean que aquí está la eléctrica. La que yo ocupé es la que decía sistemas. Por lo tanto, involucra los dos sistemas principales, eléctrica y mecánica. Entonces, si yo quiero dibujar planos eléctricos, lo voy a hacer con estas plantas que ya están preconfiguradas acá. Si yo lo que quiero hacer es plantas mecánicas, por ejemplo de aire acondicionado o de instalaciones hidráulicas, lo hago con esta otra acá. Entonces, filtra en dos formas la información al Revit. Si yo despliego aquí la parte eléctrica, noten que aparece primero la división de planos de luminarias o luces. Dentro de ella nosotros tenemos plantas de iluminación y plantas de cielos reflejados también, en los cuales puedo tener iluminación. En las plantas normales puede haber una ubicación de las luminarias que nos permita poder ver cómo están ubicadas estas en una planta normal, pero la otra puede ser respecto a los cielos reflejados. O sea, ¿para qué sirve? Porque cualquiera podría decir, Arqui, pero aquí basta con que nosotros hagamos la de cielos reflejados y ya estuvo. ¿Por qué están estas dos condiciones? ¿Por qué no? Primero, porque la primera condición, la de las plantas normales, nosotros estamos viendo una vista en la cual lo importante es ver la planta arquitectónica normal, con los muebles y todos los elementos que determinan un espacio. Entonces, esta primera es buena porque nosotros cuando diseñamos la iluminación tenemos que tener un poco la noción de dónde están ubicados los elementos como escritorios, mesas, etc., para poder iluminar de forma eficiente el espacio. Muchos creen, y aquí no se vayan a confundir porque, como les he dicho siempre, la batuta del diseño de una edificación siempre la lleva el arquitecto, o la debería de llevar el arquitecto. Porque muchos tienen la noción de que, bueno, yo ya diseñé la planta arquitectónica y la parte de luminarias, como no es mi especialidad, se la voy a dar al ingeniero eléctrico y hay que ver qué hace. Los ingenieros lo único que van a evaluar es la forma más eficiente de diseñar su sistema sin importarle el diseño de eso. A ellos lo que les interesa es que los cálculos, por ejemplo, de la cantidad de luces que emite una luminaria, cómo se convierte eso a watts y eso cómo repercute en el tablero general a donde yo voy a tener mis dados que van a controlar eso. Entonces, ese equilibrio de cargas es lo que al ingeniero le importa para diseñar correctamente los sistemas. Pero a nosotros como arquitectos nos interesa algo adicional, y es que los ambientes donde la gente se va a desarrollar estén correctamente iluminados.
¿Qué cosas ve el arquitecto normalmente? Y si a ustedes ya empezaron a ver lo que es un programa arquitectónico en la parte de diseño, y si no, cuando lo vean, se van a dar cuenta de que hay unas casillas que normalmente ocupan unos arquitectos cuando están llenando el programa arquitectónico, que dicen qué tipo de iluminación es la que va a tener el espacio, si va a ser natural o va a ser artificial. Porque la iluminación natural es una de las preocupaciones principales del arquitecto, porque demuestra o logra, aquel arquitecto que logra una correcta iluminación natural, el beneficio más importante de la edificación es que es un edificio eficiente energéticamente, porque aprovecha la luz natural al máximo. No es lo mismo que diseñar un edificio oscuro totalmente, ¿verdad? Que es otra cuestión muy distinta. Imagínense un ambiente de trabajo que fuera totalmente oscuro, no sería muy adecuado. O en el caso, por ejemplo, de edificaciones así como esta, en las cuales el aprovechamiento de la luz natural es poca, tenemos que pasar con luminarias casi todo el día. Eficientemente energético no es. Entonces, el arquitecto tiene que hablar por esas dos condiciones. Y la segunda es la artificial. Para diseñar la artificial yo tengo que saber cómo iluminar los ambientes, para que de repente no vaya a poner yo una luminaria y esa luminaria esté atrás de mí y me esté generando una sombra con el área de trabajo. Entonces yo tengo aquí mi computadora, tengo la luminaria atrás y me está proyectando una sombra, entonces ya no es eficiente esa forma de trabajar. Pero para ello yo tengo que ver cómo está la disposición de los muebles que yo he diseñado dentro de la edificación, y por eso sirven estas primeras plantas, porque yo estoy estableciendo la relación de dónde estoy ubicando mi luminaria respecto a la condición que yo necesito de iluminación. La otra, la de cielos, es para compatibilizar. O sea, no basta con solo ubicar la luminaria adecuadamente en el espacio, sino que después viene la cuestión de los cielos falsos. Y de acuerdo al diseño de cielos falsos también está la ubicación de la luminaria. Si yo tuviera un cielo de tabla roca aquí, casi que no me importaría dónde quedara la luminaria. Yo la puedo ubicar donde yo quiera y ya estuvo. Pero cuando tengo un cielo falso modular como este, el problema es que yo tengo que jugar con los módulos. No solo es cuestión de ubicar la luminaria para que ilumine bien los puestos de trabajo que ustedes tienen, sino que también es una cuestión de modularla respecto a eso y diseñarla. Para eso son las plantas de cielos. Entonces, por eso las dos se complementan. Porque en una controlo el diseño de las luminarias con su cielo falso, y en la otra controlo la ubicación de las luminarias con los muebles a los que están, o con el diseño arquitectónico que tengo del ambiente. No sé si se comprende esa situación, porque así es la lógica que Revit establece. Acuérdense que Revit trabaja bajo una normativa de dibujo que es un estándar que manejan en Estados Unidos. Entonces, él se adecúa a ese estándar, y en el estándar gringo, pues esta es la forma de representar sus planos técnicos. Así aparecen luego los que dicen Power, que son los circuitos de tomacorrientes. Entonces Revit hace la división. Luminaria es una cosa y tomacorrientes es otra. Bien, esto es en la parte eléctrica, un breve resumen de esto, porque lo eléctrico lo vamos a ver después, solo es para hacer una pequeña introducción. La parte mecánica. Mecánica se divide en dos grandes áreas, que ustedes pueden ver aquí. La primera, HVAC, que es la que tiene que ver con aire acondicionado. Son sistemas de inyección de aire acondicionado, ventilación. Estas siglas representan eso. Porque aquí la V significa ventilación, la A, air conditioner, o sea, aire acondicionado, etc. Entonces, aquí tienen ustedes la división de esto. En la primera podemos ver las plantas mecánicas, en planta arquitectónica relacionada con los ambientes o espacios de diseño arquitectónico, y la del cielo. ¿Por qué son importantes las dos nuevamente? Por lo mismo que el eléctrico. Porque, por ejemplo, en espacios, no sé si ustedes se han fijado en ese pasillo que está allá, aquí no mucho se ve eso, pero en el pasillo que está allá, están combinadas las ubicaciones de luminarias con los setas en las cuales están las salidas o las inyecciones de aire acondicionado. Hay una parte que extrae el aire del ambiente y la otra que inyecta el aire. Entonces esas rejillas se tienen que ubicar, que son estas rejillas que ustedes ven ahí. Solo que en algunos casos están puestas en cielo falso. Entonces, para eso también hay que diseñarlas de acuerdo a una planta de cielos. Y por eso tiene esta condición también. Y luego ven aquí abajo donde dice plumbing. Se considera en la ingeniería el aire acondicionado y los sistemas hidráulicos como mecánica. De hecho, el agua potable que llega a cualquier vivienda funciona mediante el diseño de un sistema mecánico.
que lo que se va haciendo es que funciona así por gravedad y presión. Y es lo mismo, un aire acondicionado funciona por los mismos principios, para que circule el aire. Entonces, por eso está contenido entre la parte mecánica, plumbing. Entonces, plumbing quiere decir hidráulica, por así decirlo, o plomería, si lo quieren traducir textualmente. Vean que dentro de esta están las plantas principales. Ahora, para esto sí ya hay una condición bien específica de diseño. Y nosotros tenemos que ver cuál va a ser la condición correcta para el diseño de esto. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en cómo esto va a funcionar. Vamos a tratar de ver la parte mecánica y resumirla en unas 2 semanas, ¿verdad? Porque ya el conocimiento previo de modelado de Revit ya lo tenemos, ya no tenemos que estarnos perdiendo mucho tiempo en cuestiones básicas de modelado. Hasta ahorita hemos pasado ya alrededor de 3 unidades en las cuales ustedes han trabajado en la parte y dominado la parte de modelado hasta donde se ha podido, y en la creación inclusive de bloques y todo esto. Entonces, ahorita vamos a utilizar los elementos ya preelaborados para poder generar este diseño de estos elementos. Cuando ustedes quieran hacer una planta, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas, pues ya van a tener los principios para poder empezar a manejar. O si quieren hacer una instalación eléctrica, ya van a tener los principios para poderlo hacer. Por lo menos para poderlas modelar, porque Revit tiene una condición dentro de esto que es bastante buena. O sea, la herramienta en esta parte de diseños de especialidades es bien potente, pero obviamente aquel que la puede manejar o que aprende a manejarla bien, tiene una ventaja grandísima, ¿verdad? Normalmente esto está diseñado para que sea entendible obviamente para cada especialidad de ingeniería. La parte eléctrica tiene la condición para los eléctricos, pero eso no descarta que hay arquitectos que a veces se especializan en estas cosas y logran dominarlas muy bien. Porque así, poniéndoselos a ustedes en un resumen, no solo es cuestión de modelar y que quede bien bonito dibujada la tubería que yo estoy plasmando dentro de mi proyecto, sino que el programa es capaz de, con esos diseños, por ejemplo, en la parte hidráulica, calcular los volúmenes de agua que se necesitan para drenar un ambiente. O en cuestión eléctrica, logra calcular la cantidad de carga de forma automática que tienen los circuitos que nosotros estamos diseñando. Incluso tiene la capacidad del programa de generar advertencias, porque un circuito tiene una capacidad máxima de elementos que pueden estar conectados a él. Y si yo conecto un elemento adicional a la capacidad que éste necesita, el programa nos lo advierte. Asimismo, logra generar sugerencias de los cálculos de los volúmenes de aire que se manejan cuando se está ventilando un ambiente. Y el programa es capaz de advertir, por ejemplo, cuando un ambiente tiene una cantidad de inyectores adicionales que no son las adecuadas, o cuando hace falta un inyector o un extractor. Entonces el programa hace esos cálculos y puede generar resúmenes, análisis y simulaciones que permiten poder ver que los sistemas estén funcionando correctamente. Entonces no solo es cuestión de que se vea bonito, sino que logra hacer una simulación de la realidad, y los datos pueden servir para poder hacer un cálculo eficiente de todas las especialidades, que es una de las grandes ventajas del programa. Dentro de ello les voy a mostrar ahorita, les voy a hacer un ensayo de lo que es, y ya después nos vamos a adentrar en esto. Solo es para que vean la diferencia entre esta plantilla que estoy utilizando. Voy a generar la modelación ahorita de una tubería, y la diferencia respecto a lo que vimos en la otra plantilla, que no podíamos dibujar bien las tuberías. Entonces voy a seleccionar ahorita una tubería. Una de las cuestiones básicas, ahorita esta es una tubería que en teoría tiene un diámetro de 8 pulgadas, ahorita no nos importa el diámetro, ya vamos a ver cómo cambiar diámetros y todo. Y está a una altura de 20 centímetros del suelo. Por default el programa normalmente pone esto a una altura de 2,70, porque él asume que la primera tubería que nosotros vamos a diseñar es una tubería de agua potable, y el agua potable normalmente viaja sobre el cielo falso, entonces por eso tiene esa altura. Pero también nosotros de aquí podemos seleccionar un sistema que no necesariamente sea el agua potable. Podemos decirle de repente, vamos a diseñar el sistema de drenaje. Entonces para ello nosotros tenemos que ajustar la altura. El sistema de drenaje normalmente está bajo el piso y lleva pendientes y todo esto. Ya vamos a ver cómo funciona esto aquí en Revit. Entonces, vean acá. En propiedades yo le puedo decir en una de las opciones qué tipo de elemento es el que yo voy a dibujar. Aquí hay otras herramientas adicionales de trabajo en el Modify.
Noten que incluso aquí yo le puedo especificar si la tubería que yo voy a dibujar va a tener una pendiente hacia arriba o hacia abajo del plano en el que yo estoy dibujando. Y le puedo configurar la pendiente aquí, en este valor. Noten que por default ahorita está apagado, quiere decir que la tubería la va a dibujar lineal, sin ningún tipo de pendiente. Pero si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, la tubería puede de mi plano cero subir o puede bajar, ahí va a depender de lo que yo quiera hacer. Entonces puedo escoger una de estas dos opciones. Si yo la quiero bajo el plano, yo le puedo poner la pendiente y el programa me va a dibujar respecto a esa pendiente. Y las uniones o empalmes que me vaya haciendo con esa tubería van a considerar la condición de pendiente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dibujar esto primero para que ustedes vean. Entonces, hablábamos que dentro de las propiedades yo puedo escoger el tipo de sistema que va a ser. Vean, aquí voy a buscar esta opción y vean que aquí donde dice Mechanical aparece Sistema, System Type, y si yo desgloso aquí hay varias opciones que yo puedo escoger. ¿Qué es lo que voy a dibujar? ¿Qué tipo de tubería voy a dibujar? Vean que aquí puedo escoger toda y así va a depender cómo se va a visualizar esto cuando yo lo represente. Por ejemplo, si va a ser un tipo de agua caliente doméstica, o sea, en una casa normal, o va a ser agua caliente doméstica. La cold water es, por ejemplo, el agua fría, el agua normal que viene con la temperatura normal en las tuberías. Y hot water, que es el agua caliente. O lo que voy a dibujar va a ser un sistema de sistema contra incendios, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces aquí hay varias opciones para ese tipo de tuberías. Luego ustedes pueden ir viendo que aquí hay mucho más opciones. Sistemas hidráulicos de retorno o de suministro. Y por ejemplo sistemas sanitarios. Cuando hablamos de sistemas sanitarios estamos hablando normalmente de aguas negras. Sistemas de ventilación también puedo escoger acá. Para este caso digamos que es una tubería normal de agua fría. La voy a seleccionar y la vamos a dibujar. Veamos. Voy a hacer un trazado acá. Vean ahora que hago el cruce. Primero noten la calidad de la línea que se acaba de dibujar. Y noten, al hacer el cruce, voy a dejarla por acá. Una de las grandes ventajas de Revit es que él automáticamente pone estos puntos. La plantilla anterior que nosotros intentamos ocupar de Revit no tenía estos elementos cargados, por eso era que no podía hacer estas conexiones adecuadamente. Entonces yo tengo que cargar esos elementos previamente para poderlo ocupar correctamente. Esta plantilla ya los tiene cargados, por lo tanto las conexiones estas las hace de forma automática el programa. No tengo que estarme dando duro yo por estar buscando, no sé si ustedes hicieron planos de hidráulica en AutoCAD cuando vieron eso, pero ustedes tienen que tener los bloquecitos y empezarlos a poner por todos lados. Entonces, o crear los bloquecitos y después empezarlos a insertar, que es un trabajo extenuante, ¿verdad? Entonces, vean aquí, además de esto, yo puedo hacer conexiones aquí, por ejemplo, a 90 grados, que voy a conectar en este punto. Voy a empezar acá y me voy a conectar en este punto. Entonces, estas conexiones, en algunos casos, dependiendo del tipo de tuberías que vayan a hacer, el programa, de hecho, las debe de resolver de forma automática, poniendo una T o una YT. En este caso, ahorita, no está reconociendo la condición, pero debe de haber, vamos a verificar que estén los elementos precargados. Ya vamos a ver aquí. Es probable que los elementos no estén precargados y por eso no está haciendo la derivación correcta. Ahí está. Vean, yo creo que esta era una condición, ahí por ahí está. Aquí todavía no hay una conexión limpia, por así decirlo, ¿verdad? Pero no estábamos haciendo la conexión de forma correcta. Entonces, pero noten, aquí ya puso la YT que se necesitaba. Yo creo que era la línea en la que estaba mal trazada. Vamos a ver otra. Ahí está. La unión es la que estaba fallando, pero aquí está, ya puso la T en este caso, ¿verdad? Que es un sistema de este tipo. O
puedo yo, por ejemplo, tener una YT en algún caso. Entonces, el programa ya trae prediseñados esos elementos. Aquí hay una condición, ahí está. Probablemente es por el diámetro de la tubería que está costando esto, porque es un diámetro de 8 pulgadas. Entonces vamos a ver si cambiamos el diámetro para ver si la condición cambia. Normalmente ya en tuberías demasiado grandes estos elementos ya se fabrican de forma distinta o se fabrican cajas, por ejemplo, para las uniones de estos elementos. Voy a poner una tubería de media pulgada, que es la que normalmente ocupamos. Bueno, ya vamos a ver a qué se debe que no lo hace de forma directa, pero esto bastaría con que yo hiciera la unión así y el programa automáticamente pone los elementos. Pero si se fijan, yo no tengo que estar haciendo un trabajo demasiado extenuante como se hacía en AutoCAD para que estos elementos aparezcan. Ahora, noten que el color de la tubería tiene un color bien particular, el color azul. Fíjense lo que sucede ahorita. Voy a cambiar esto y la voy a cambiar de cold water a hot water. Voy a trazar una tubería aquí. Entonces, noten que este es un ángulo cualquiera, igual pone un elemento aquí diseñado previamente, que es el codo, en esta condición, pero noten que hay una diferencia de colores. La tubería hot water la arroja en un color rojo. O sea, ya el programa tiene predefinidas estas condiciones, ya vamos a ver cómo. Entonces yo puedo hacer una diferencia tajante entre los dos elementos. Aquí, si ustedes se fijan, está dibujado de forma esquemática. Es una línea única, ¿verdad?, que tiene un diámetro específico. Ya vimos que le habíamos puesto media pulgada, pero dependiendo del nivel de detalle que yo requiera de mi dibujo ahorita, porque esto está en course normalmente, pero dependiendo del nivel de detalle también así se va a ir visualizando la tubería. Vean si le pongo ahorita esta opción fina de detalle. Si yo pongo la opción fina de detalle, vean, ahí se ve el diámetro de la tubería y se ven los elementos en sus diámetros correctos. La T, el codo de esta condición, la YT, pero ya están dibujadas tridimensionalmente. Entonces, ya tienen igual en la vista 3D aquí, dependiendo del nivel de detalle que yo tenga, así voy a observar las uniones de las tuberías. Ajá. ¿Cómo? Los codos. Ajá. Hay de 90 y 45, no sé si restringe los 45 o cualquier ángulo. Pues por eso dice esta tubería así, como un ángulo X. Aquí no me puse a calcular si era de 45. Bueno, en eso no habría ningún problema a la hora de estar diseñando. Mira, ¿ya has visto cómo se resuelve en la realidad? Ajá, pero también... ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo con la calidad? ¿Ah? No, en la realidad, ¿ya has visto cómo se resuelven cruces de ese tipo? Que no son a 45. Porque en la ferretería no vas a encontrar codos que sean, por ejemplo, de 75.3 grados. Me imagino un codo de 90 y 45. No. ¿Cómo? Igual como... Correcto, calentando la tubería. Así lo resuelven. Claro, hay otros países en los que vos podés ir a la fábrica que hace las tuberías y les puedes decir, yo voy a tener tantos codos de tal dimensión, y te lo fabrican. Y también como lo de los saltos que se hacen para que no se cruce las tuberías, como yo todavía estoy mostrando. Los cruces. Ajá. Bueno, creo que le dice rara esto, ¿verdad? Pero aquí yo no puse. No, aquí no puedo dar control Z. Lastimosamente. Acá está. Fíjate que aquí, en teoría, vamos a quitar este nivel de detalle. Aquí, en teoría, esos saltos no están, no te van a aparecer. Lo que sí te va a aparecer es que, ahorita porque las dos tuberías están a la misma altura,
Sí, esos saltos sí son efectivos cuando tú estás trabajando en eléctrica. En eléctrica sí genera ese tipo de simbología, pero acá no la genera el programa. Y es que no es necesaria tampoco. Porque, fíjate bien, la representación que tiene el programa cuando una tubería está por debajo es que la corta, única y exclusivamente. Gráficamente así aparece, pero cuando lo pones a nivel de detalle lo que sucede es esto. O sea, si te fijas ahí, se alcanza a ver que está pasando por debajo, está montada una sobre la otra, pero esto es porque está en una vista detallada. Pero cuando está gráficamente, el corte de la tubería es porque hay un rango en el cual la tubería como que se deja de ver. Pero esa es la forma en la que lo hacen, de forma automática. ¿Algo más? ¿Otra duda? Bien, entonces la cuestión de los codos y todo eso, vos podés poner el ángulo que querrás y el programa te va a resolver, aunque no vendan aquí ese tipo de codos. Pero lo que normalmente aquí hacen, porque aquí en el país lo resuelven, no es cuestión que lo dejan así, ellos lo que hacen es calentar la tubería, y calentando la tubería le dan la inclinación que necesitan, cuando no es del ángulo de un codo normal, o estándar. Pero cuando son codos estándar, aquí están también. El de 45, la YT, aquí está la YT, etc. Entonces, el programa resuelve automáticamente todas esas condiciones que nosotros necesitamos. Bien, ahora, el programa, si ustedes se fijan, genera una distinción entre los tipos de especialidad. Ya vamos a empezar a ver incluso cómo se empiezan a conectar esto con artefactos. Ahorita solo es un ejemplo de cómo se modelan los elementos. Pero para eso vamos a ocupar una herramienta que la vamos a ver aplicada en dos condiciones básicas. Primero, cómo generar un filtro para mis planos, para el browse que yo estoy manejando. Y segundo, cómo generar un filtro para la forma en la que se ven los elementos que estamos dibujando. Entonces, porque hay que entender eso, porque de repente ustedes van a querer editar estos elementos. Muchas veces el problema es que aquí, por ejemplo, esta representación de las tuberías, si se fijan, la diferencia se basa en colores. Pero ¿qué pasa? Que es lo más común cuando ustedes imprimen unos planos y les piden las copias. Entonces, y normalmente allá en obra no trabajan con planos a colores, trabajan con copias. Las copias, ustedes van, sacan una copia de plano y va a salir en blanco y negro. Y si una tubería era azul y la otra era roja, a saber cuál era la tubería cuando ya están hechas las copias. Entonces, ahí va a depender. Ya hoy en día, como la posibilidad de las empresas de tener plotter y todo esto ha sido tan fácil, hoy muchos resuelven esto imprimiendo la colores y no hay ningún problema. Ahí están gastando la tinta y todo lo que quieran, pero la tienen específicamente para el desarrollo del proyecto. Entonces, no hay problema. Pero en casos que no es así, yo tengo que aprender a configurar esta tubería para que gráficamente yo la pueda configurar como yo lo necesito. ¿Cómo se resolvían estas cosas en AutoCAD? Y mucho antes, cuando los planos se hacían a mano, se hacían con calidades de línea distintas. Se daban espesores distintos para líneas que representaban, por ejemplo, tuberías sanitarias, o incluso la representación de la línea era distinta. Por decirles algo, la línea que representaba el sistema de agua potable se dibujaba, por ejemplo, como una línea discontinua. La que representaba el agua caliente se dibujaba como una línea continua. La que representaba las tuberías de drenaje se representaba como una línea discontinua, punteada, por ejemplo, como una línea larga, dos líneas pequeñas, etc. Es gráficamente que eso se resuelve. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta cuestión de representación gráfica cambie en este caso? Y nosotros podamos tener una representación que nos convenga. Entonces, para eso hay una condición, y es que se utiliza el concepto aquí en Revit de lo que se denomina como filtros. Los filtros son los que nosotros ocupamos para poder generar el orden de la información según nosotros lo requiramos. Veamos lo siguiente. Voy a abrir ahorita solo para que veamos la forma en la que podemos organizar el browse. Esto les puede ayudar a muchos en la organización del browse de sus proyectos.
voy a abrir una de estas plantillas que ya teníamos, donde la configuración del browser es bien genérica. No voy a tocar esta otra porque esta otra ya está, si ustedes se fijan, ya está dividida. Es una plantilla que ya tiene las divisiones que nosotros tal vez necesitemos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera dividir aquí de otra forma este tipo de plantilla? Y de repente yo quisiera dividir, por ejemplo, las plantas arquitectónicas de las plantas de conjunto o las plantas de acabados, etcétera. Yo quisiera crear una información más filtrada, porque no sé si ustedes ya se toparon con esa situación, que de repente tenían ustedes las plantas de acabados, tenían las plantas de acotados, tenían las plantas de trabajo, tenían las plantas, y de repente cuando ustedes iban a armar las hojas tenían que empezar a buscar en todo aquel listado. Entonces a veces lo mejor es filtrar la información para que sea fácil identificar. Entonces yo tengo las plantas de acabados, busco donde diga acabados y ahí extraigo esa información. O quisieran ustedes configurar esta información de forma distinta. ¿Cómo pueden hacerlo? Para ello, Revit tiene una condición aquí en la pestaña Vistas. Me voy a ir acá a donde dice User Interface, que es la interfaz de usuario, y ahí vamos a buscar la siguiente condición. Vean que aquí nosotros, si ustedes recuerdan este menú, ustedes de repente cerraban el cuadro de propiedades, aquí lo podían encender, aquí está el cuadro de propiedades. O cerraban sin querer el cuadro del browse, aquí lo podían encender, aquí está el Project Browser. Entonces aquí están todos los elementos que yo puedo encender o apagar de la galería de la interfaz con la que yo estoy trabajando. Pero vean aquí abajo, está esta que dice Browser Organization. ¿El browser cuál es? En Revit es este, Private Browser, está ahí. Entonces aquí lo puedo configurar. Luego está este Keyboard Shortcuts, que ¿qué creen que es? Hay una cantidad de funciones dentro de Revit, y si ustedes quieren buscar los comandos a esas funciones, en este menú lo pueden encontrar. Vean, por ejemplo, si ustedes querían saber de las unidades, vean el Project Units, que es donde ustedes configuran las unidades. Aquí aparece las teclas rápidas que tiene el comando Project Unit. Y aquí están UN. Algunos comandos no tienen asignado un shortcut, otros sí, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden buscar desde acá. Entonces todo esto que ustedes ven son combinaciones de teclas que ustedes pueden generar para llamar un comando, y aquí lo pueden ustedes ver. ¿Cuál es el comando que ocupan para el Visuality Graphics? Aquí está, el Visibility Graphics. Entonces ahí están todos los comandos. Si ustedes quieren investigar más de comandos, aquí están. Incluso aquí ustedes pueden asignar comandos a ejecuciones de elementos que no los tienen también, o cambiar una combinación de comandos, personalizar. Si ustedes para el Visibility Graphics no quieren que sea VG y le quieren poner otra combinación de teclas, lo pueden hacer aquí sin ningún problema. Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ahora, eso no nos interesa ahorita, simplemente fue un paréntesis. Nos vamos a ir al Browser Organization. En este Browser Organization, vean, aquí hay tres opciones. Antes, en las versiones anteriores de Revit, solo habían dos. No existía esta que decía Schedule. Solo existían estas dos, Views y Sheets. Las Sheets son las hojas. O sea, yo puedo crear un filtro para organizar correctamente mis hojas también, las hojas de mi proyecto. Puedo crear un Organization para las vistas de mi proyecto. Y hoy ya se puede crear para los schedules o cuadros también. Ustedes se han fijado que Revit por default organiza las cosas alfabéticamente. Primero, bueno, numéricamente y alfabéticamente. Esas son las condiciones que tiene Revit de organizar la información. Pero eso no lo podemos cambiar, eso ya viene implícito en el programa, que organiza las cosas así. Pero sí podemos hacer alguna organización de agrupación de elementos. Como les decía, si yo quiero crear una agrupación distinta, noten que aquí hay ya algunas agrupaciones por default. Si yo selecciono aquí por disciplina,
el programa va a empezar a organizar la información según la disciplina que nosotros estemos trabajando. Voy a escoger esa que ya está preconfigurada para que vean cómo funciona. Voy a seleccionar la que dice disciplina y le voy a dar a aplicar. Ok, vean cómo cambió el browser. Ahorita puso una única disciplina porque todas las vistas están asociadas con esa disciplina única, que se llama ¿qué? Arquitectura. Pero ¿qué pasa si yo una de estas vistas me voy a ir aquí, por ejemplo, a la planta del nivel 2? La planta del nivel 2 yo le cambio disciplina, me voy aquí a las propiedades y aquí dentro de las propiedades está la opción que dice disciplina, si ustedes la ven. Ahí dice arquitectura. ¿Qué pasa si yo aquí selecciono una de las disciplinas que aparece aquí? Vean, aquí aparecen varias disciplinas. Está arquitectura, estructuras, mecánica, eléctrica, plomería y de coordinación también. Voy a seleccionar ahorita estructuras. Estas estructuras. Vean lo que sucede. Se creó una casilla adicional, que es la parte estructural. Entonces ya está una plantilla para estructura, etcétera, etcétera. Y aquí esto va depurándose según lo que nosotros vayamos, la indicación que nosotros le demos al programa. Pero esta es una condición que ya está creada aquí. Veamos. Entonces, la que está por default es esta que dice todos. O sea, aquí no hay una especificación concreta, ¿verdad? Sino que los elementos están creados ahí, pero no tienen una división de criterios de ningún tipo. ¿De qué forma quisieran ustedes, por ejemplo, organizar de repente la información de su proyecto? ¿O intentaron organizarla dentro de su proyecto? ¿O no tuvieron necesidad de organizarlas en su proyecto de una forma distinta? Cada nivel que tenga su parte circular, su nivel electrónico, luz, pero por nivel. Por nivel. Vale. Fíjense, aquí para esta cuestión, para este criterio, por nivel, ustedes pueden tener dos opciones. O crean el parámetro, o ocupan un parámetro que ya esté ahí preelaborado. Entonces, si mi condición es organizar por niveles, si quiero tener en un segmento todas las plantas que sean de nivel 1, luego todas las plantas de nivel 2, basta con que hagamos lo siguiente. Vean, voy a generar una disciplina nueva. Vean que aquí está el botón para crear un elemento nuevo. Voy a darle crear nuevo y le voy a poner nivel. Así le voy a nombrar a este nuevo criterio. Vean que eso me va